de Medio Oriente entre Palestina e Israel. Estamos recibiendo al periodista israelí Luis Fleischman, radicado en los Estados Unidos. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Que un placer estar con ustedes, Leo y Leo. Bienvenido, Luis. Claro, no soy periodista. Vos estabas trabajando trabajaste muchísimo, ¿verdad? En lo que tiene que ver con Correcto. Acercar las partes precisamente en Medio Oriente. Bueno, sí, trabajé más bien en organizaciones judías, he trabajado y sigo de alguna forma en materia de defensa y de esclarecimiento, de lobby acá en los Estados Unidos, aparte de también escribir sobre varios temas, claro, incluyendo Medio Oriente y América Latina y política exterior norteamericana. Luis, así como lo describía Leonardo, bueno, como describía los hechos de las últimas semanas, ¿estás de acuerdo? ¿Agregarías alguna cosa más fundamental? Bueno, agradezco la posibilidad de responder. Quiero aclarar algo a lo que dijo Leonardo. No, la operación militar no es un ciclo de venganzas, de acciones y venganzas. El secuestro de los 3 chicos judíos fue una acción intencional por parte de Hamás, porque paralelamente a eso también hubo ataques de cohetes contra las poblaciones israelíes que ya vienen tomando lugar hace bastante tiempo y se fueron intensificando aún más. Ahora, después que se encontraron a los 3 chicos judíos muertos, yo personalmente pensé que jamás iba a cuidarse, iba a tratar de negar su relación con los hechos para no ser atacada en un acto de represalias por Israel. Pero lo raro, lo que me llamó mucho la atención, pero en realidad no tenía que haberme llamado la atención, es que jamás comenzó a disparar raquetas y cohetes contra Israel al tiempo que había una especie de luto general y muchísimo odio contra Hamás en aquel momento. O sea que, ¿cuál fue el propósito de la operación de Hamás? Fue una provocación de Hamás, obviamente. Sí. Fue, primero, destruir el proceso de paz. ¿Por qué? Porque unas semanas antes, a principios de junio, había habido un acuerdo entre Hamás y Fatah, o sea, Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, una especie de acuerdo de unidad nacional. Al Hamás comenzar estas hostilidades contra Israel, fue un intento de destruir el proceso de paz, de delegitimizar a Abbas y a la vez tratar de mostrarse que ellos son más valientes y más corajudos en la guerra contra Israel y más fuertes que Abbas. O sea que hubo un doble propósito aquí. Uno fue destruir el proceso de paz y el segundo fue destruir el estatus político de Mahmoud Abbas, el presidente relativamente moderado de la Autoridad Palestina. Concretamente, ¿quién gobierna a Palestina? Porque da la sensación, para los que miramos de afuera, ¿verdad?, que todos son lo mismo. Después nos damos cuenta de que no, de que hay una visión por ahí moderada, como es la del Fatah, pero aparece Hamás, ¿no?, donde, bueno, recién un portavoz hablaba de que ellos invitaban a la población civil a que fueran escudos humanos, ¿no? Lo cual lleva la guerra a otro nivel también, ¿no? Totalmente, es un nivel asimétrico donde no existe lo que llaman las reglas convencionales. No es que tú como combatiente asumís que el otro combatiente es tan racional como tú. O sea, tratando de obtener victorias militares, pero a la vez tratando de cuidar, digamos, la salud y la integridad, la vida, por así decirlo. En este caso, Hamás tiene una visión fundamentalista, y lo dijo esta mañana un portavoz de Hamás, de que nosotros no los estamos llevando a los residentes de Gaza por mal camino, sino que los estamos llevando a la muerte, como si la muerte fuese algo bueno, porque realmente la muerte es el más allá, es el encuentro con Dios, es el encuentro con una vida mejor. O sea, la buena vida está allá, no está aquí. Entonces, el sacrificarse en nombre de Alá es algo importante. Lo cual no necesariamente todos los residentes de Gaza están de acuerdo, porque en realidad escucharon más, muchos de ellos están escuchando más a lo que está diciendo el ejército israelí. O sea, sálganse de sus casas porque
lo que estamos detrás de los terroristas, sepárense de los terroristas. O sea que los residentes de Gaza tienden a ser un poquito más racionales de lo que son el liderazgo de Hamás. Ahora, ¿quién gobierna los territorios palestinos? Muy claro, en la Cisjordania, ¿verdad? Lo gobierna la autoridad palestina. Sí. En Gaza, a partir del año 2007, gobierna Hamás, que derrocó a la autoridad palestina en Gaza mediante un golpe de Estado extremadamente violento y sangriento que costó muchísimas vidas, incluyendo, digamos, miembros de Fatah, o sea, leales a la autoridad palestina, fueron disparados desde edificios altos. Fue una masacre total, fue en julio del 2007. Claro. Luis, uno se pregunta, ¿no? Ya haciendo una mirada, ¿no? De repente mirando desde arriba un poco la situación, ¿cómo es posible, cómo pueden ser económicamente viables dos países, dos colectividades, ¿verdad?, que se vienen enfrentando hace tal vez 50 años? ¿Cómo es posible, insisto, la viabilidad económica, el levantarse a trabajar todos los días, el producir para cobrar un sueldo, para pagar las necesidades básicas, comida, luz, agua, en fin? ¿Cómo se puede entender, ¿no?, un conflicto tan pero tan extenso, no milenario, por supuesto, comienza mediados del siglo XX, ¿verdad?, pero ¿cómo se puede entender, insisto, desde el punto de vista económico? Bueno, en este momento, yo digo que en la Cisjordania la situación económica está un poquito mejor. Tu pregunta es muy válida, y la viabilidad de un Estado palestino es muy difícil como Estado independiente sobrevivir si no tiene una especie de mercado común con el resto de los países árabes. Ahora, es algo muy interesante, porque bajo la ocupación israelí, los palestinos se beneficiaron de dos elementos. Una fue el hecho de que Israel, se les abrió el mercado israelí a muchos se le abrió a la Cisjordania, se le abrió el mercado israelí. O sea que había libre pasaje de los árabes de territorios ocupados para poder trabajar dentro del territorio israelí y a la vez poder vender sus productos. O sea que muchas veces tenían los fines de semana, los israelíes viajaban a la Cisjordania, a los territorios, y ahí compraban particularmente frutas, verduras, comidas, otro tipo de cosas. Y había como un crecimiento económico. Hubo un crecimiento económico. Yo recuerdo haber visitado muchas de estas ciudades y haber recorrido estas ciudades sin mayores temores. Después, y te digo más, desde el año 67 también empieza a proliferar la vida en la Cisjordania. Por ejemplo, se crea la primera universidad, que antes no existía. Nunca existieron universidades hasta después del 67 allí. Y por otro lado, Israel también le permitió que ellos tengan acceso a Jordania, pese a que Jordania seguía siendo un país enemigo de Israel. Les permitió a ellos mantener las relaciones comerciales que tenían con Jordania. A partir de la intifada, a partir de que empiezan los disturbios en el año 87, esta relación se cortó. O sea, el acceso al mercado israelí pasó a ser mucho más limitado. Y ahí empezó el empobrecimiento más de la Cisjordania, por una razón de seguridad, obviamente. Claro. Ahora, en este momento, ¿de qué viven los palestinos? Viven o de donaciones externas, que muchas veces se la quedan los políticos, hay corrupción dentro de la autoridad palestina, o viven de producciones mayormente agrícolas. Hay una economía bajo condiciones de paz, desde que a partir del año 2007, yo diría, hay más estabilidad dentro de la autoridad palestina. Tuvieron un primer ministro, Salom Fayyad, que puso mucho énfasis en el desarrollo económico, y la situación económica mejoró. Ahora, ¿qué va a pasar el momento que no tengan más las donaciones? No sé, ellos van a tener que de alguna forma ser respetados. Si es que se levanta el Estado palestino, ahora yo tengo mis dudas, por lo menos en un tiempo inmediato, va a tener que sobrevivir solamente, va a poder sobrevivir solamente mediante un mercado común con los países árabes. Los países árabes van a tener que ponerse para que el Estado palestino sobreviva. Yo creo que las relaciones con Israel van a ser muchísimos menores. Israel no puede
incluso no puede afrontar una cosa así sin tener riesgo de seguridad, una relación normal económica. Pero quizá algún día... Claro. Luis, ¿qué dice la gente común y corriente en la calle? ¿Quieren que esto se termine ya mismo? ¿Viven en el terror? ¿Se tratan de ir a vivir a otros países? Leo, mira, yo no estoy viviendo en Israel en este momento, pero hablo con mucha gente que vive en Israel y obviamente sigo la prensa tanto en hebreo como en inglés. Y lo que da la impresión es que la mayor parte de la población israelí entiende de que si hay un cese de fuego en este momento, los que terminan llevándose la ventaja son los de Hamás, porque cuando ellos deciden pueden atacar de nuevo, y obviamente van recibiendo armas desde Irán todo el tiempo. O sea que yo pienso que la población en este momento está apoyando, y o sea, no tengo como nada científico, pero me da la impresión de que la mayoría de la población en este momento está apoyando los objetivos del gobierno, que es desmantelar la infraestructura de Hamás, o sea, dejarlos totalmente knock-out. Por eso lo que está pasando ahora, por ejemplo, de que le están pidiendo a la población civil que evacúe, es algo que no había pasado antes. Antes se le decía a la población, vamos a bombardear aquí, o sea que sálganse, pero esta vez ya se está estimulando más como una especie de evacuación general, como quien evacúa en un momento de huracán. O sea que en este momento yo pienso que quieren destruir toda la infraestructura terrorista, y pienso que es lo correcto, porque si hay en este momento un cese de fuego inmediato, de aquí a un tiempo corto va a comenzar de nuevo los ataques y van a quedar todas estas ciudades israelíes a merced de los bombardeos, como lo están ahora. Luis, para redondear, ¿por qué no pasar directamente acá? Ojo, lo estoy preguntando porque realmente lo ignoro, ¿no? Yo supongo que cuando un país es avasallado, bombardeado, en fin, se lo intenta desaparecer, se le niega toda posibilidad de reivindicaciones, de derechos sobre el territorio, sobre la población. Llega un momento en que se da un conflicto armado con todas las garantías, ¿no? No estoy ni cerca a favor de la guerra, pero bueno, muchas veces es el final de una larga cadena de conflictos. ¿Por qué no pasar, o qué es lo que impide que tanto Israel como Palestina declaren una guerra a sus vecinos? Y, insisto, con todas las garantías de la ONU, etcétera, que ello implica, ¿qué los impide entonces pasar al siguiente paso y declarar un conflicto armado directamente en esa zona? Bueno, porque hay un proceso de paz, por así decirlo, no con la autoridad palestina, pero Hamás es un grupo disidente de la autoridad palestina. Entonces hay una situación esquizofrénica. Por un lado se habla de negociaciones de paz y hay una relación relativamente pacífica con la autoridad palestina, incluso hay una relación directa, o sea, hay teléfonos directos donde líderes israelíes hablan con líderes palestinos. Y por otro lado está este grupo disidente Hamás, que es un grupo totalmente fundamentalista, cuyo objetivo obviamente no solamente es obstruir el proceso de paz, sino a la vez su objetivo final es destruir al Estado de Israel como Estado judío y unificar Palestina bajo un régimen islamista. Entonces, si hay una declaración de guerra directa a la autoridad palestina y dice Palestina e Israel están en guerra, simplemente ahoga todas las chances de paz. Y yo pienso que la mayoría, si bien la mayoría del pueblo israelí en este momento está apoyando la operación militar, eso no quiere decir que la mayoría de la población israelí no apoye una paz duradera con la autoridad palestina. Pero ¿cuál es? Y tu pregunta correcta es, no es solamente qué es lo que impide que haya una declaración de guerra directa, sino qué es lo que impide que haya una paz, y esa es la pregunta clave. Y lo que impide que haya una paz en este momento es porque el presidente Mahmoud Abbas, que es del ala más moderada, simplemente no tiene el poder, él no se siente que tiene el poder como para llegar a un acuerdo con Israel, porque justamente tiene el miedo del veto de Hamás, y tiene el miedo también del veto de otros elementos dentro del mundo árabe. Que el veto, cuando yo hablo del veto, no estoy hablando de
digamos, de una acción legal, estoy hablando directamente de donde su vida puede llegar a correr peligro. Entonces estamos hablando que desde el vamos, el socio para la paz de Israel es un hombre débil que no puede entregar un negociado de paz como se debe. No porque sea una persona guerrera o no pacífica, sino porque es una persona débil. Y a medida que Hamás va creciendo, se va debilitando aún más. O sea, quizá después, si Israel efectivamente, y yo no estoy seguro que lo logre, pero logre el objetivo de debilitar a Hamás, quizá las posibilidades de una paz más duradera vuelvan a resurgir. También tengo mis dudas con eso. Perfecto. Luis, te agradecemos muchísimo este contacto, el esfuerzo de tratar de sintetizar, resumir lo que ha sucedido durante décadas, ¿verdad? En estos pocos minutos te agradecemos nuevamente este contacto. Espero haber sido claro. Totalmente. Muchas gracias, Luis. Gracias, Leo y Leo. Muy bien, son las 15:26, breve pausa, ya se viene el flash informativo. Mientras tanto, vos podés seguir mandando mensajes de texto contándonos qué